Quería hablar sobre un pequeño typo que había en los tweets. Supuestamente voy a hablar sobre los Anbu, que a lo mejor para alguien que no es tan friki como yo, bueno, los Anbu son un cuerpo de élite de la serie de Naruto, así que nos vamos a tirar 45 minutos por este typo hablando sobre un cuerpo de élite de un anime. No sé si es a lo que venía, pero nada. Vamos a pasarla bien, como dice aquí la Ilonka, y en caso o no. Mis charlas suelen ser un poco teóricas, siempre intento meterle alguna gracia entre medias porque si no la gente se me duerme. En la Rooted se durmieron 2 compañeros míos, no les culpo. Y bueno, esto es un poco lo que voy a tratar hoy. Intentaré no pasarme de tiempo porque además me han puesto con Mostrenco de la ciberseguridad, yo que, bueno, ahora mismo no soy nadie, yo trabajo en la universidad y tal. Y bueno, este es el proyecto que traigo hoy, que es un proyecto en el que estuve trabajando después de acabar mi etapa en una empresa de Croacia en la que estuve. No tengo ratón, así que voy a tener que ir pasando con la barra espaciadora. Vale, esta es la típica slide. Ya que Adrián no está, pues me presento un poco. Me llamo Eduardo Blázquez, trabajo para la Universidad Carlos III en el Laboratorio de Investigación COSEC, pero parece ser que mi nick ya ha sobrepasado a mi nombre y la gente me suele conocer como Fare9 o como está en Twitter, el @Fare9. He trabajado en Panda Security un tiempecillo, poquillo, y después me fui a una empresa en Zagreb que se llama Reversing Labs, o sea que principalmente me he movido por el mundo de los binarios. Mis slides, vais a ver, son teóricas, tienen texto, vengo mucho del mundo de la academia. Uy, muchísimas gracias. Vale, para pasar simplemente estas, ¿no? Supongo. Me han pasado esto, que me va a venir de lujo. Joder, qué bien. Yo que siempre me he estado quejando de que no me envían ni los spams, ni los virus, ni los malware, ni nada. Bueno, pues a ver si funciona. ¿Está apagado? Vale, ya está. Vale, lo primero que vamos a necesitar para entender un poco en charla es unas pequeñas pinceladas sobre el malware. Ahí tenéis una definición poco de diccionario y bueno, pues todos sabemos, si estamos aquí, lo que es el malware. Pues es un software creado con malas intenciones o intenciones no muy buenas, ya lo escucharéis en algunas charlas. Bueno, principalmente están para robar información, para fastidiarte el equipo, para gastar una broma y sobre todo para persistir. ¿Y cómo puede conseguir uno persistencia en un sistema? Pues escondiéndose, como ya veremos. Normalmente, si vais a las charlas de Rooted y demás, Black Hat, todas estas grandes, por decirlo así, los expertos os dirán: no, esto te viene de Corea del Norte, te viene de la China o te viene del Rusia occidental. Pues mira, hay muchos gobiernos que se dedican a ello. Y es verdad que tú quieres vender tu solución de anti-malware, pero no todo viene de esas zonas, simplemente por desmitificar un poco eso. Aquí os pongo unos tipos de malware. Cuando tengáis las diapositivas, esto pues podéis leerlo tranquilamente, pero principalmente, no sé si... ¿Bien? Pues tenemos virus, tenemos gusanos, tenemos los Trojan Horse, tenemos los RAT, todo esto puede venir dentro de un Trojan Horse, los ransomware, que ya se ha hablado y que está muy en boca de todos hoy en día, los rootkits, que lo que se refiere en el entorno Windows últimamente pues no están ya no se usan, porque principalmente
implicaba el uso de un driver para esconderse, no necesariamente, puede haber rootkits en userland, pero ya casi no se usan. En Linux es posible que te encuentres cosillas, y los bootkits, que eso ya es un mundo aparte. Vale, el análisis de malware, pues algunos aquí se han dedicado a ello o todavía se dedican. Yo personalmente ya ahora no me dedico, ahora me dedico a temas de Android de la universidad o proyectos que entran. Pero bueno, es el proceso con el propósito de determinar la funcionalidad, origen e impacto de una muestra de un malware, tal como viene en la Wikipedia. Pues sí, es un tío, se sienta enfrente de un ordenador durante horas, días o semanas para saber cómo funciona una muestra que ha atacado a una empresa. Para ello, pues utiliza distintas herramientas. Tenemos herramientas para análisis estático, como pueden ser los lectores los parsers de PE, que son lo más básico. También tenemos desensambladores que trabajan en estático y tenemos luego analizadores dinámicos que, como bien sabéis, Cuco Sandbox, Cape, en lo que trabaja un coleguilla y funciona muy bien. Tenéis distintas sandbox oficiales, bueno, oficiales me refiero que están online, que podéis utilizar de manera gratuita y también de pago en caso de que queráis mejoras en el análisis, como es Joe Sandbox, Hybrid Analysis. Pero claro, esto es análisis de malware, pero luego cuando realmente quieres ver cómo funciona cualquier cosa, tienes que ir más abajo al proceso de ingeniería inversa. Hay un libro muy bueno, Reversing Secrets, de Elda Daylam. Este fue con el que empecé, ya no me sé ni el nombre, pero es principalmente el proceso para la extracción de conocimiento o diseño de algo. Esto se lleva utilizando desde muy antiguo para saber cómo funcionaban las máquinas de guerra, pero actualmente las máquinas de guerra son secuencia de unos y ceros, chorros de unos y ceros, y con el reversing conseguimos saber cómo funcionan esos unos y ceros para hacer daño a nuestro equipo. Vale, pasamos al siguiente. Más o menos esta es una imagen que mucha gente le sonará. Es una captura de AIDA y esto es la ingeniería inversa. No hay mucho más para ello, pues ya he comentado antes, tenemos desensambladores, tenemos depuradores de código y la mayor herramienta, y bueno, están hablando todo el rato de másters, cursos especialistas, de cursos privados y demás, pero ya digo que la única herramienta del mundo de la ciberseguridad que os va a valer y el mejor libro va a ser La paciencia, porque vais a acabar hasta las narices de ver cosas y el que no tiene de esto ya puede pagar 20.000 euros al año, que no le va a valer de nada. Vale. Ups, se ha ido para atrás. Bueno, esta es una captura del debugger OllyDBG, un debugger muy antiguo. Actualmente se puede utilizar el X64, que la verdad está bastante bien. Y bueno, lo que he comentado antes de sandbox automáticas. Utilizan diferentes métodos para obtener información del proceso. Normalmente pues, pueden funcionar con un driver de Windows que va tirando de lo que el proceso va haciendo. Cape utiliza una DLL, la cual por medio de DLL injection se inyecta en el proceso y cada vez que una función es llamada, esta DLL lo registra, lo envía al servidor, entre comillas, y digamos que permite ver lo que está haciendo el proceso en tiempo real. Por supuesto, para esto se utilizan entornos virtualizados o emulados. Tienes VirtualBox, tienes VMware, tienes QEMU. Hacer esto en una máquina cada vez, aunque es posible con herramientas que te permiten tomar snapshots del kernel en un momento exacto, pero esto sería una locura hacerlo de esta manera. Vale, esto es más o menos un poco cómo funcionan estos entornos. Esta es una imagen de la web de Cuco y es meter el binario a ejecutar
y ejecutarlo durante la ejecución de monitores. Suena redundante, pero es así. Tú tienes monitores corriendo para red, creación de archivos, modificación de registros, puedes tenerlo todo en uno. Y, bueno, por ejemplo, algunos antivirus funcionan así, pero este proceso le hacen en frío en tu sistema. Vale, en el caso opuesto de los creadores de malware, tenemos la gente que se dedica a detectar malware, tenemos casas de antivirus, pero, por ejemplo, ¿alguien que levante la mano conoce VirusTotal? Veo que mucha gente. ¿Alguien conoce Reversing Labs aquí? Coño. 2 personas, Reversing Labs. Poca gente. Pues bueno. ¿Eh? Sí, pero de haberlo usado... Bueno. Se utilizan diferentes sistemas de clasificación que se basan en diferentes aproximaciones. Tenemos aproximaciones estáticas, tenemos aproximaciones dinámicas, como ya he dicho. Todo, como veis, va siempre estático, dinámico, reversing. Ahora veremos cómo suelen funcionar. Para detectar una muestra no hay nada mejor ni más fácil que una función hash. Una función hash es una función matemática que después de ciertas operaciones aplicadas a bloques o a flujos de bits o de bytes, te devuelve un numerito de tamaño fijo, el cual debe ser lo más diferente posible a otros. Esto es lo que se conoce como colisión. Una colisión es, yo meto 2 entradas que son completamente diferentes y debido a que el tamaño de salida va a ser fijo, lo que vamos a tener son colisiones dependiendo de la entrada. Por tanto, esto no se lo puede permitir una empresa antivirus. Imaginaos que el Microsoft Word tiene el mismo hash que el WannaCry y paras en Microsoft Word a todo el mundo. Por tanto, hay diferentes algoritmos que su salida es más grande o más pequeña. Por tanto, aquellas empresas que sigan utilizando MD5 para su base de datos, que vayan cambiando. Bien, esto es una imagen de lo que acabo de explicar. Mete diferentes cosas, pasan por una función matemática y deben salir diferentes números. Vale, también tenemos el byte pattern matching. Esto es coger conjuntos de bytes y mirar si están en nuestra muestra o no. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar, por ejemplo, las reglas Yara, que son muy extendidas, pero ¿qué pasa con estas reglas Yara? Que si son lo suficientemente específicas, cazaremos muy poco. Y si es todo lo contrario, son muy generales, tendremos gran cantidad de falsos positivos. El ratio que queremos, si falsos positivos o falsos negativos, eso ya tiene que calcularlo la empresa, pero digamos que el byte pattern matching, esto a veces saca cosas que no debería, al igual que a veces no las saca. Vale, y una de las aproximaciones que deberían ser mejores por el hecho de que no analizan un comportamiento dinámico, pero no analizan bytes en crudo ni patrones fijos, son las similaridades de software. Hay diferentes papers. Yo cuando empecé a escribir esto empecé a leer un montón de papers y demás. Hay uno de Eero Carrera y gente de su compañía. Y está la tesis de máster y tesis doctoral de Cesare, que te hablan sobre este tipo de detecciones. ¿En qué se basan? En cómo está estructurado por dentro el binario. Ya no solo bytes en crudo, sino funciones que llaman a funciones. Dentro de una función, el control de flujo de esa función. Por lo que tenéis ahí, se basan en dos tipos de grafos. Una cosa se llama el control flow graph, que es sacar dentro de una función todos los flujos de control que existen, si se llama un if, si tenemos un bucle for,
cualquier cosa que dentro de una función pueda modificar nuestro flujo de ejecución. Y luego tenemos los function call graph, que son llamadas de funciones a otras funciones. Disculpad. Normalmente hay familia de malware que tienen patrones de estos muy conocidos y otras que menos, pero digamos que esta me parece la aproximación mejor, pero más compleja. Esto tendríamos aquí, tengo que arreglar esa diapo antes de subir el PDF, pero bueno, lo que tendríamos aquí es un control flow graph. Nos está dando en AIDA, cuando presionamos el escape, cómo se movería el flujo de ejecución dentro de una función o los posibles caminos. Y por otra parte, tenemos el call flow graph, el function call graph, que son todas las funciones que llaman a otras funciones, que llaman a otras, y así hasta que se llega a un punto donde no hay más. ¿Qué problema tenemos? Que puede que haya distintos puntos de entrada también. En Android, por ejemplo, esto es una locura porque puedes tener cientos de puntos de entrada. Y por tanto, eso es lo que digo. Este tipo de análisis es complicado, pero puede ser muy bueno para detectar familias de malware. Vale. Para evitar estas cosas, para evitar estos análisis, hay diferentes técnicas. Una de ellas es el polimorfismo. El bypass de las detecciones es una parte muy importante del desarrollo de malware. ¿Por qué? Porque si me cazan mi bicho en un día y he tardado en hacerlo 6 meses, son 6 meses de trabajo que se han ido a la porra. Y además esto forma parte del mundo del cibercrimen. Si alguna vez leéis el paper de Wang, 2018, sí. Este paper habla sobre el mundo underground del cibercrimen y nos muestra distintas cajitas con cada uno de los trabajos que la gente realiza. O sea, que mientras que vosotros os estáis especializando dentro del mundo del cibercrimen, ya llevan haciéndolo años. Y hay gente que se dedica solo a crear malware, hay gente que se dedica solo a ofuscar malware y hay gente que se dedica solo a ver cuántas detecciones de antivirus tiene tu muestra. Depende de cuánto dinero te quieras gastar, esto será mejor o peor. Y bueno, las técnicas que normalmente se utilizan son las que aquí vamos a ver. César, en su tesis de máster, nos dice que en el polimorfismo se utilizan técnicas para cambiar la sintáctica de una muestra, pero no para cambiar la semántica. ¿Eso qué quiere decir? Que cambiamos la forma, pero no cambiamos el sentido. No cambiamos lo que hace la muestra. Es muy potente porque si un antivirus utiliza byte pattern matching, no me va a cazar. Si utilizo patrones de bytes fijos, no me va a cazar porque yo he cambiado mi forma. Por tanto, puedo evitar firmas, el byte pattern matching y distintos tipos de detección. Actualmente se utiliza mucho esta técnica de polimorfismo porque, como veremos luego, tiene de diferente con el metamorfismo que esto se hace en tiempo de compilación. Por tanto, yo puedo generarme un programita que, dado un binario, le cambie la forma después de analizarlo o simplemente cambie el código fuente y me dé otro bicho con otra forma, pero que hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Estas son las técnicas que se suelen utilizar en polimorfismo para crear diferentes binarios. Inserción de código basura, de código que no hace nada. Ahí tenéis varios ejemplos: move EAX, push EAX, pop EAX. Estos ejemplos que os he dado se ven a la legua que no hacen nada. Pero imaginaos que entre el push EAX meten 50 instrucciones y luego hacen un pop EAX. Y dentro de esas 50 instrucciones ninguna modifica la pila. O si la modifica, luego la arregla. Esto, para un analista, lleva a que el trabajo de horas se convierta en el trabajo de días. Hay algunos frameworks que pueden ayudarte a evitar esto, pero no funcionan tan bien como deberían. Bueno, tenéis sustitución de instrucciones, renaming de variables, que a nivel de Android normalmente es cambiar los nombres de clases y métodos, pero, por ejemplo, a nivel de... muchas gracias. A nivel de binario es cambiar los registros utilizados.
Esto normalmente lleva mucho trabajo. Luego, ofuscación de ramas y branch flipping, que es, si por ejemplo tengo un salta si es verdad, pues ahora voy a cambiar por un salta si no es verdad y voy a cambiar la comparación a 50 líneas antes. Y encima voy a meter 100 instrucciones que no hacen realmente nada. Como veis, esto es un trabajo un poco de chinos. Y lo que hablaba, el metamorfismo es una técnica súper compleja en la cual ya no generas un nuevo binario en tiempo de compilación. Ahora generas un nuevo binario cada vez que se ejecuta el binario. Digamos que yo me estoy ejecutando, cojo mi propia imagen de proceso y empiezo a modificarme. Esto conlleva una complejidad enorme y esto lo utilizan 4 locos y por lo que yo he visto en el mundo real no mucha gente lo utiliza, simplemente por eso, porque lleva mucho trabajo y el hecho de que me lancen en un cuco, me detecten y digan que esto es malo, en 5 minutos te han podido cazar esto. Aquí pongo un ejemplo, por eso preguntaba al principio sobre Zombie, sobre Grillo, sobre Mr. Sandman. Esta gente hacía arte, esta gente no hacía malware. Y creo que Zombie es el de la 2.9a y creó un engine que se llama ZMist, que es un engine metamórfico. Si os metéis al código, esto es una locura. Y tenemos también técnicas anti. Si os he hablado de depuración, de desensamblado, de sandboxing, pues tenemos técnicas que evitan este tipo de cosas. Tenemos las técnicas anti-debugging, las cuales evitan que cuando tú metas un binario en un depurador, yo pueda sacar nada en concreto porque haré que ese depurador o falle o dé un pete o que se acabe el proceso. Esto, por ejemplo, metiendo instrucciones que llevan a una excepción directa, me salto a un handler que yo mismo he instalado y en el handler te hago lo que sea y a lo mejor no te das cuenta. Luego las técnicas anti-desensamblado, que lo que evitan es los algoritmos que utiliza AIDA o otros desensambladores, como Radare, por ejemplo, tienen fallos. Al final son creados por humanos, los humanos tenemos fallos y nuestras creaciones, por lo tanto, tienen fallos. Pues, por ejemplo, dependiendo del algoritmo, cambiando unos bytes por otros, podemos hacer que este desensamblado no se vea tan bien, no se vea tan claro o que saque un poco de basura. Y luego técnicas anti-VM, que normalmente lo que hacen es un fingerprint del sistema operativo donde se están ejecutando y ver si estoy en un entorno virtualizado o no. He puesto ahí unas referencias también, pues si alguien quiere leerlas, si a alguien le mola el tema de binarios, esas referencias son de las mejores que he visto. Y llegamos al kit de la charla, ¿y qué es un packer? Pues todo esto que hemos visto, pues lo juntamos todo en un programita y lo aplicamos a cada binario que nos den. Por tanto, vamos a esconder el binario, vamos a aplicarle técnicas de ofuscación, pero ¿qué pasa? Que esto no solo lo utilizan los malos, también lo podemos utilizar nosotros si queremos esconder nuestro código ante cualquier persona que desea entrometerse. Esto se hace actualmente mucho en los videojuegos. Pueden comprimir, pueden cifrar, tienen método de registro, si por ejemplo, método de licencia, si por ejemplo se trata de un videojuego, por tanto no es algo totalmente malo. Es verdad que los malos lo usan, pero también se puede usar para esconder el código, si no queremos que nadie nos craquee nuestro videojuego. Vale, en el tema de compresión tenemos varios algoritmos que se pueden utilizar. Estos son varios de ellos y lo que queremos hacer es coger nuestro código y hacerlo lo más pequeñito posible. Al final un código grande a lo mejor puede hacer saltar alguna alarma, por tanto lo comprimimos y lo metemos en alguna sección aparte de la del binario. Y en tiempo de ejecución lo descomprimimos, copiamos el código donde sea necesario y lo ejecutamos. Temas de cifrado, pues tenemos muchos algoritmos de cifrados simétricos, cifrados asimétricos, pero normalmente la gente no se va a complicar tanto. A lo mejor un RC4 sí que te vas a encontrar,
pero a lo mejor se utilizan algoritmos de cifrado propios que se basan en XORs, que se basan en movimientos de bits y normalmente son simétricos porque debes tener la clave dentro del binario para poder descifrarlo y ejecutar. Vale, me pongo de tiempo. Vale, también se pueden utilizar técnicas que se conocen como RAMPE. ¿Estas qué son? Pues en vez de descifrarme a lo mejor dentro de mi binario y saltar, lo que hago es crear otro binario y empezar a ejecutarlo. Esto hay un montón de técnicas que se pueden hacer y normalmente lo que se hace es creo un proceso, vacío ese proceso, lo escribo con lo que sea necesario escribirlo y ya puedo meterle complejidad al cifrado porque al final lo voy a ejecutar en otro proceso. Las reparaciones que se tienen que hacer a nivel de cabeceras, a nivel de secciones, a nivel de tablas de importaciones, es mucho menor que lo que se tiene que hacer, por ejemplo, si estamos ejecutando dentro del mismo proceso. A ver si libero un repositorio en GitHub que tengo varias técnicas de RAMPE y una de ellas, por ejemplo, es crear un proceso y depurarlo con el propio binario que ha creado el proceso para evitar que nadie pueda adjuntarse con un x64dbg, un OLIDBG, un softdice si uno está mirando algo muy antiguo. Por tanto, ya tienes ahí una técnica antidepuración que es depurarte a ti mismo. Vale. Esto es una técnica de process hollowing, lo que he dicho. Creas un proceso, lo vacías. Windows te ofrece APIs para todos, incluso para crear malware. Si os metéis en la documentación de criptografía asimétrica y simétrica de la API de Windows, tenéis código de cómo se crea un ransomware de forma muy sencilla. Los protectors son algo más avanzados, ya que además de hacer todas estas cosas de cifrado, de compresión, pues meten las técnicas que hemos dicho de anti-debugging, anti-disassembly, anti-VM, todo ello junto con ofuscación. También se puede meter el licenciamiento de software dentro de los protectors, ya que esto suele usarse en videojuegos. Veremos alguna técnica, porque quiero ir rápido con las diapositivas. Bueno, esta es una técnica que se utiliza y a lo mejor a alguien que está haciendo el CTF le está tocando un poquito las narices, que es la virtualización de software. ¿En qué se basa la virtualización de software? Es una técnica donde protegemos el código modificándolo completamente. Normalmente nuestro código está dirigido a una arquitectura x86, x86-64, ARM, MISP, lo que sea. Pues yo digamos que cojo todo ese código y le cambio todos los bytes. Y digo, ahora me voy a crear como un binario que sea un ordenador en sí mismo y me ejecute este binario. Por tanto, ya no tienes que saber sobre x86, ya no te vale de nada. Bueno, tienes que saber sobre x86, pero para entender la otra arquitectura. Ahí tenéis un ejemplo de una VM que hice hace tiempo, creé un desensamblador y podéis ver un poco el análisis porque subí el IDB. Vale, reconocimiento de packers. ¿Qué se suelen hacer? Se suelen hacer, como no, byte pattern matching o firmas utilizando Yara. Hay otras reglas que no son tan estrictas como son el cálculo de entropía. El cálculo de entropía de secciones en Windows normalmente te da diferentes números y cuanto más alta es la entropía, a lo mejor más podemos discernir que el proceso está cifrado o comprimido, o el código está cifrado o comprimido. Y también técnicas de Machine Learning, como me comentó mi compañero que luego va a dar una charla, no va a darla sobre Machine Learning, pero tiene ideas de aplicar el Machine Learning a análisis de PE. Esto es el futuro ahora mismo, o sea, los que se quieran dedicar a seguridad y se metan al mundo del Machine Learning, esto no es que haya trabajo, es que hay trabajo y hay mucha pasta, principalmente porque no hay tantos expertos como lo que se refiere al mundo de la ciberseguridad en general. Al final, hacking hace mucha gente, pero el tema del Machine Learning esto es son temas mayores. Vale, el proceso de unpacking es el hecho de coger un proceso que esté ofuscado, que esté comprimido, que esté cifrado y darle la vuelta.
Hay diferentes técnicas que se suelen utilizar para hacer unpacking de manera artesanal, por decirlo así, de manera de hacerlo, de andar por casa. Una de ellas es la técnica que recomienda Ricardo Narvaja en su curso de IDA, que es buscar, si ves un pusat al principio que te guarda todos los registros, buscar un popad al final, que debe usarlo al final del packer. También buscar poner breakpoints en load library y get proc address. Esto es muy típico. Tenemos un packer que ha destrozado su tabla de importaciones y de alguna manera va a tener que traerse de vuelta todos esos imports. Y finalmente un resume thread o nt resume thread, poner ahí un breakpoint nos va a llevar a que si se ha creado un proceso y se tiene que arrancar otro, pues al final se va a utilizar esta API para empezar el hilo. Bien, os voy a hablar muy poco de Intel Pin. Es simplemente un framework de instrumentación binaria dinámica que lo que se suele hacer, lo que hace es coger un binario y ejecutar una máquina virtual. Lo que va a hacer esta máquina virtual es coger ese binario y cada vez que se vaya a ejecutar un grupo de instrucciones, Pin separa las instrucciones por trace, basic blocks e instrucciones. Va a llevarse esa parte del código a una memoria propia y te va a permitir introducir funciones antes del trace, antes del basic block y antes de las instrucciones. Por tanto, es como un detours, es un hooking de funciones, pero mucho más avanzado y mucho más complejo. ¿Por qué? Porque podemos meter una función antes y después de cada instrucción. Vale, y llegamos a lo que he estado dedicándome yo un tiempo, que es el unpacking automático. El unpacking automático se basa en coger todos estos packers que nos pueden llegar y automáticamente quitarles la parte que esconde al binario real y soltar el binario real para poder analizarlo de una forma más sencilla. Te puedes encontrar packers muy complejos que una vez acabado están escondiendo algo que realmente estaba muy claro. Vale, pero ¿qué pasa? Que el unpacking automático te lleva a que tienes que hacer una cosa llamada reconstrucción del binario. ¿Por qué? Porque el unpacker va a hacer cambios en el binario real y tú necesitas reconstruirlo. Lo principal y más importante en los algoritmos de unpacking automático es reconocer cuando el packer está saltando al binario real, y eso es OEP Recognition, es reconocimiento del Original Entry Point. Hay varios algoritmos que he puesto. Uno es el W más X, que es voy mirando en qué memorias se ha escrito y cuando se haga un salto a una dirección de memoria que se ha escrito anteriormente, digo, cabe la posibilidad de que sea el binario real. ¿Qué pasa? Que puede no serlo, puede ser otra capa del packer, y ahí reside el problema de esto. Bueno, si conocéis UPX, más o menos, tenemos esto aquí, y tenemos aquí un montón de ceros en UPX0. ¿Qué pasa? Que lo que va a hacer primero va a descomprimir ese código y va a escribirlo de nuevo a donde debe ser. Por lo tanto, nos quedamos sin ceros y nos quedamos con un código real. Y una vez acabado esto, saltamos al nuevo Original Entry Point y ya tenemos el binario que se está ejecutando. Vale. Bien, estos son otros algoritmos. Y estos son unpackers automáticos conocidos. No he puesto el mío, pero que es lo que mostraré ahora. Para reconstrucción de PE, si queréis ya lo podemos hablar fuera de la charla porque tiene lo suyo, y si alguno está interesado en cómo es la estructura de los ejecutables de Windows, pues ir a su taller, que dura 2 horas y no 45 minutos, porque realmente esto es... Si sabes hacer análisis de PE y si conoces la estructura, realmente el análisis de malware y demás se puede facilitar mucho. Aquí tenéis una imagen que todas las partes del PE.
Aquí tenéis estructuras, estructuras y estructuras. En Windows no hay otra cosa. Todos son estructuras. Los tipos de archivos son estructuras. En el kernel todo tienes listas doblemente enlazadas. Esto, si vais a crear un parser de PE, vais a cansaros de ver. Son las partes de la cabecera. Hemos visto primero las cabeceras de los MZ, que es los binarios tradicionales de Windows, los binarios COM. Tenemos también la cabecera PE, la optional header, pero también vamos a tener, por ejemplo, las secciones, que son todas las partes del binario. Vamos a tener los imports, que son todas las funciones externas que Windows va a llamar de sus DLLs. Y bueno, aquí un ejemplo de un código que lo que te hace es cargarte librerías, cargarte librerías y sus funciones de manera automática sin que te aparezca en la tabla de importaciones. Y bueno, llegamos a mi proyecto, que es un proyecto de academia, no es un proof of concept, no es utilizado en ninguna empresa que yo sepa. Y cuando empecé a hacerlo, me hablaron de otro unpacker que se presentó en Black Hat, por tanto esta charla sería un poco como esa charla, pero a menor escala. Y es un proyecto personal mío que empecé a hacer pues porque me parecía muy interesante el tema de unpacking dinámico automático. Y además está chulo porque conlleva estudio de los algoritmos para unpacking y tal. Como me queda muy poco, voy a hacer una POC. Voy a mostrar de manera muy sencilla. Bueno, aquí tengo 4 binarios que están cifrados, están empaquetados. Algunos están comprimidos, otro puede estar cifrado, y son algunos muy conocidos. Lo que hace cuando tú creas una pin tool, como se llama esto, una herramienta que funciona con pin, lo que creas es una DLL para que la máquina virtual de pin la use para, por ejemplo, lo que os he dicho, si queréis hookear instrucciones, pues dentro de esta DLL estarían los hooks de esas instrucciones, o hookear funciones, hookear trazas de ejecución, ramas de ejecución. Pues todo está en la DLL. Esa DLL es inyectada a la máquina virtual y es usada. Bueno, aquí estuve haciendo ejemplo antes para evitar un poco los fallos típicos de cuando haces las pruebas de concepto. Vamos a hacer unpacking de este de aquí, de FSG. Vamos a mirarlo un poco con x64 porque IDA tardará mucho en abrir. Este sería el entry point del binario. Disculpad. Como vemos, este entry point puede ser un poco raro, tiene instrucciones muy extrañas si os dedicáis al tema de análisis de binarios y dicen, joder, esto a saber qué es, porque no es un entry point muy normal. Los entry point normalmente de binarios empiezan por un push EBP, move EBP SP, un sub ESP, pero en este caso no. Esto nos puede decir que la muestra está empaquetada. Pues vamos a ejecutar la herramienta pin con la pin tool AMBU. Vamos a sacar un log y vamos a escribirlo a un ejecutable que se llama crackmefsg unpacked. Espero que no falle ahora, sería muy gracioso. Vale. De momento no tengo salida. Vemos que se ha creado un archivo. Este archivo que se ha creado, mira, se han creado 2. Digamos que mientras se ha ido ejecutando la muestra, se han ido creando diferentes secciones de memoria que ha creado el packer para ir metiendo sus cosillas, y yo tengo que detectar en la herramienta si cuando se ha saltado, por ejemplo, a esa zona de memoria es el entry point original o no. Eso es realmente complicado. El archivo de log es extenso, más largo que un día sin pan. Esta es la parte final. Digamos que
Hay un momento de la ejecución donde se ha saltado a un punto que es el 4012C0 y yo digo, bueno, después de analizar que se ha saltado a un punto que se ha escrito anteriormente, que la entropía se ha modificado, que a lo mejor reconozco este entry point más como un entry point de, por ejemplo, el compilador de Microsoft. Pues cuando encuentro eso digo, vale, por estadística puede ser que este sea el entry point original. Pues lo que tengo que hacer ahí es coger lo que se acaba de escribir, reconstruir el binario, porque como os he dicho, el packer lo que va a hacer es destruir tabla de imports, va a destruir secciones, va a cambiar nombres, va a hacer lo que sea. Pues eso es lo que tengo que hacer automáticamente, que es algo que hay herramientas que te lo hacen, pero bueno, todo está aquí implementado en la DLL para que no tengas que ejecutar nada más. Por ejemplo, lo que os he dicho de poner un breakpoint en load library y getProcAddress, yo lo que hago es hookear esas funciones para cada vez que se llamen, tenerlo en cuenta y saber dónde se va a escribir lo que se acaba de importar. Por tanto, estas son todas las funciones que si vamos con la muestra empaquetada, no vamos a ver. Como vemos, kernel 32, como vemos, hay muy poquitas DLLs. Y ahora vamos con la muestra desempaquetada. ¿Es esta? No sé si es la que he abierto ahora. Bueno, si os acordáis del entry point anterior, aparecía un montón de instrucciones raras. Si entramos a este entry point, ya es un entry point mucho más conocido. Tiene el push EBP, tiene el move EBP SP. Y a ver si era esta. Y como vemos, ya hay más DLLs que utiliza el binario. Y además, si nos metemos en la carpeta, vemos que una pesa 14 kilobytes y esta en concreto pesa 36. Por tanto, eso nos dice que FSG era un compresor que se estaba utilizando. Y bueno, ya aquí 5 diapositivas, ya aquí vamos a acabar. No creo, por el tiempo, no creo que se pueda hacer preguntas, o si alguien tiene una pregunta, que pregunte sin miedo, o si no, luego fuera me pilláis y me decís, oye, esta cosa de la que estabas hablando parece interesante, háblame un poco más de ello, de la reconstrucción de binarios. Y bueno, lo que puedo decir es muchas gracias, porque en secadmin me siento como en mi casa, llevo ya años viniendo, tengo que darle las gracias a Adrián, a Javier, que ya no se dedica a llevar la secadmin, pero fue el que me trajo, y muchas gracias a vosotros por venir hasta aquí.